Bien, antes de iniciar la primera presentación, quiero dar la biografía de nuestra expositora. La ingeniera Rina Gabriel es ingeniera pesquera de la Universidad Nacional Agraria, con maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en Ciencias del Mar en la Universidad Federico Villarreal, labora en la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú y es miembro del Comité Técnico del ENFEN. Es representante nacional en el Comité Técnico Científico Regional del ERFEN, que es el estudio regional del fenómeno del Niño, y la CPPS, Comisión Permanente del Pacífico Sur. También es representante nacional en grupos técnicos de la Alianza Regional GOOS para el Pacífico Sudeste, y les pido un fuerte aplauso. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Dirección de Hidrografía. Efectivamente, nosotros somos una institución que depende de la Marina de Guerra del Perú y del Ministerio de Defensa. Nosotros estamos abocados a hacer todo lo que es el estudio de la oceanografía, de toda la parte ambiental, desde el punto de vista ambiental, y vemos toda la parte atmosférica por el lado marino. En el caso del CENAMI, por ejemplo, ellos ven toda la parte atmosférica por el lado continental. Entonces, nuestra competencia abarca todo el espacio marítimo, tanto océano como atmósfera. Bien, entonces, por esto mismo que nosotros estamos involucrados en el estudio de este fenómeno llamado El Niño, ¿no? A ver, siguiente. Bien, recibimos algunas inquietudes que entiendo que es un común de parte de toda la sala. Nos decían, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en el 2017? ¿Hemos tenido pérdidas? ¿A qué nivel hemos llegado? Nos preguntan, ¿tenemos algunos riesgos futuros a corto, mediano, largo plazo? ¿Qué nos espera? ¿Qué hemos podido identificar nosotros como institución? Y otra inquietud que tienen es, ¿qué servicios es lo que da la Marina de Guerra, en donde ustedes puedan tomar interés y a lo mejor podemos interactuar, ¿no?, para algún apoyo mutuo y lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, en base a esas tres inquietudes, hemos desarrollado las diapositivas. Espero, al terminar, por ahí algunas de ellas les dé algo de satisfacción. Entonces, hemos disgregado este contenido, las tres inquietudes, ¿no? La primera con 4 temas, la segunda con 2 y la última también con 2. Entonces, ¿qué ocurrió en un principio, no? Para poder entender qué ocurrió, primero también tenemos que ubicarnos en dónde estamos, cuáles son nuestras condiciones, ¿no?, para poder saber si hemos tenido cambios, ¿no?, positivos o negativos. Entonces, primero tenemos que ubicarnos cuáles son nuestras condiciones normales, qué cosas nos afectarían bajo estas condiciones, ¿no? Por eso, el primer punto lo hemos generalizado como el clima y factores que afectan el clima, porque eso es lo que tenemos que tener claro para poder ubicarnos si este lugar, ¿no?, va a tener algún tipo de riesgo desde el punto de vista del clima, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones normales en este clima? En este caso particular, en el mar peruano, ¿no? Y cómo son las características cuando estamos frente a un niño, qué cambio tenemos cuando vienen estas anomalías, ¿no? Y veremos entonces, conociendo esto, entonces vamos a poder entender un poco que lo que ocurrió en el 2017, ¿no?, y algunas cifras estimadas de algunas pérdidas que obviamente la fuente no somos nosotros, ¿no?, son de INDECI, del BCR. Y así vamos a seguir desarrollando el segundo punto, condiciones actuales. Todo lo que le hemos mostrado adelante, ¿no?, ahora vamos a ver qué condiciones tenemos en el océano, que ahí estas se van a prestar o no para un evento del niño o un evento de la niña a corto o mediano plazo, ¿no? ¿Y qué información debería tener el mercado de seguros? Desde el punto de vista técnico, obviamente, está, a mi entender, lo que les puede apoyar a ustedes en su rubro. Y por último, un poco
mostrarles qué servicios hacemos como institución técnica dentro de la Marina de Guerra. Bien, entonces, el clima y factores que lo afectan, ¿no? Entonces, para tener claro, el clima es muy diferente en todos los lugares, ¿no? El clima va a estar afectado por factores, por ejemplo, los primordiales, tenemos la estación del año, ¿no? Y la estación de año es muy importante porque tenemos que entender de que en nuestro caso particular a nosotros sí nos afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una latitud muy particular. Hay en algunos lugares del globo, del planeta, que las estaciones del año no son muy variables en el tiempo. Por lo tanto, puede afectar, pero no con una magnitud que otros factores. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, en nuestro caso particular, las estaciones del año. Otro factor importante es la latitud. Entonces, nosotros, si nos acordamos del colegio, la latitud varía desde la zona ecuatorial hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. Y esto tiene unos cambios. ¿Por qué? Porque esto va a diferenciar la cantidad de radiación que estamos recibiendo, ¿no? Y por lo tanto la cantidad de energía que se va a transportar por todo el medio físico, océano, atmósfera, en esa latitud específica. Otro factor importante es la altitud. ¿En qué nivel estamos respecto al nivel medio del mar? Y un último factor importante son las corrientes marinas, que es el último, aquí, corrientes marinas. Entonces, estamos resaltando estos 4 puntos que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y dentro de estos 4 puntos, estos van a alterar sobre algunas variables que es de nuestro interés para el clima, que siempre debemos estar monitoreando: la temperatura, humedad, presión, vientos y precipitación, ¿no? Para ver cómo es nuestro clima, si esta está siendo afectada en escala global, o puede ser afectada en escala zonal, o solamente puede ser afectada en escala muy local. Entonces, vamos a ver el primer punto, que son las estaciones del año. Como les decía en un principio, para nosotros sí es importante, para nosotros donde estamos, es importante tener en cuenta en qué estación de año está, porque las acciones que vamos a tomar va a depender si estamos en un clima de verano o en invierno. En este caso particular, son 2 temas extremos, muy diferentes para gente que está en otras latitudes que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, para los colombianos, ¿no?, el cambio de clima, los extremos no son significativos como para nosotros. Entonces, ese es un factor que tenemos que estar en cuenta cuando queremos analizar algún evento que va a pasar. El evento se está presentando en una estación de verano, en otoño, en invierno, ¿en qué estación? Esto puede generar, o esto puede afectar, mejor dicho, o influir en que este evento pueda ser muy fuerte o pueda ser muy débil, ¿no? Porque no es igual que un evento, en nuestro caso, que llegue en verano o llegue en invierno o en otoño, sea el mismo efecto. Entonces, para nosotros hay que tener en cuenta en qué momento está llegando el evento anómalo, sea frío o cálido, ¿no? ¿En qué estación está? ¿Para qué? Para que pueda alterar nuestro clima. Otro punto importante, entonces, que tenemos que tener en consideración es la latitud. Bueno, no va a cambiar nuestra latitud, estamos todos ubicados casi dentro de los 3 grados y casi los 18.5 grados de latitud, ¿no? Y obviamente hay una diferencia de ubicación de latitud en el Perú digamos, de las latitudes de 3 a 5, 7 grados, hablar de un clima de 12 grados de latitud y hablar de un clima de 18 grados de latitud. Entonces, estamos nosotros con una diferencia de latitudes de 3 a 18, casi 15 grados, y por lo tanto, bajando hacia el sur hay una variabilidad del clima. Entonces, nuestras acciones que tenemos que tomar en cuenta, tanto en el norte, centro y sur, también tenemos que tomar en cuenta en qué posición de latitud estamos, ¿verdad? Porque un verano
condiciones en un verano en el norte van a ser muy diferentes que en el sur. ¿Por qué? Por la influencia de la latitud. Otro punto también es importante, la altitud. ¿En qué zona? Entiendo yo como ustedes como seguros, tengo que saber en qué zona está ubicada la empresa que voy a asegurar. Es muy diferente que puedo estar en la misma latitud, en la misma estación del año, pero estamos en diferentes alturas respecto al nivel del mar, ¿no? Podemos estar a la misma altura también respecto al nivel del mar, pero también hay que tener en cuenta el relieve en que estamos, el tipo de relieve. Entonces, es importante que tener en cuenta en dónde me estoy ubicando. Estoy cerca a un plano, ¿no? En una quebrada, estoy cerca a un río, cerca al nivel del mar. Esas consideraciones previas tengo que tener para poder hacer mi análisis, ¿no? De riesgos previos en donde voy a asegurar. Corrientes marinas. También desde el colegio nos han enseñado que nuestro clima debería ser, ¿no? Tropical, de acuerdo a nuestra ubicación. Pero en realidad nuestro clima, al menos aquí en Lima como vivimos, es un clima un poco frío, húmedo, ¿no? Todo nuestro litoral, la gran parte que es zona centro y sur, es húmedo. ¿Y eso es por qué? Es por la influencia de las corrientes marinas. Y todos sabemos que nuestras corrientes marinas vienen desde el sur, ¿no? Viene desde esta zona subantártica. Entonces, como viene de una zona subantártica, todas estas corrientes vienen frías, vienen con temperaturas bajo cero, ¿no? 0.5 negativo a veces. Entonces, todas estas temperaturas pasan por la corriente de Humboldt o corriente peruana-chilena, los chilenos le dicen corriente chilena-peruana, ¿no? Entonces, nosotros le decimos, para no pelear, cuando hacemos reuniones con los chilenos, le decimos la corriente de Humboldt, ¿no? Entonces, así es, en las reuniones técnicas hablamos de las corrientes de Humboldt. Entonces, esta corriente peruana-chilena que viene por aquí es fría. Está llevando todas estas aguas frías de la Antártica y pasa por todo nuestro mar peruano, ¿no? Y como estamos limitando con este mar frío, esto influye sobre nuestro clima. ¿Y por qué influye si yo no vivo en el mar? Porque el mar interactúa con la atmósfera. Entonces, esas consideraciones también tengo que tener en cuenta, porque este mar, si está muy frío, está muy caliente, ¿no? O está normal, va a influenciar sobre las temperaturas de la atmósfera. Y esta va a influenciar sobre las nubes, sobre los vientos, etcétera, precipitación, y ahí viene todo el problema. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta qué corrientes, ¿no? están influenciando sobre nuestro clima o adyacentes a qué sistema de circulación o corrientes estamos, ¿no? Si estamos en otro país, también tener que analizar este factor externo, ¿no? Ahora, y en el caso de nosotros, ¿no? tenemos esta corriente, que le llamamos corriente de Humboldt, siempre está presente de sur a norte, pero estas son más intensas o son más débiles, entre comillas, afectadas por la estación del año, ¿no? Por eso les hablaba de las estaciones del año. Entonces, la corriente de Humboldt es más intensa durante el invierno, ¿no? La corriente costera abarca hasta las 100 millas, ¿no? O a veces alcanza más, 150 millas. Pero cuando la corriente en verano, por ejemplo, esta corriente se hace más angosta, ¿no? E influye más las corrientes también de Humboldt, pero la corriente oceánica, que es más angosta y más intensa. Entonces, seguimos por acá. Entonces, conociendo estos factores principales, porque siempre hay muchos más y cuando es una zona muy local hay factores muy particulares. Entonces, teniendo estos factores generales, ¿no? voy a caracterizar también de manera general cómo son nuestras condiciones normales aquí en nuestro país, digamos en nuestra región. Muchos han escuchado lo que es el sistema de anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que mucho se habla cuando hablamos del fenómeno del Niño o del Niño costero, ¿no? En el campo de ustedes a veces, pues no sé, me imagino, ¿no?
Decían, bueno, sí, aumenta, disminuye, pero ¿esto qué significa? ¿Qué implica, no? Entonces, lo que pasa es que el anticiclón del Pacífico Sur es todo un sistema de presión, ¿no? Entonces, es todo un sistema de presión que está en realidad sobre nosotros, en toda la columna de la atmósfera y en todo el espacio horizontal. Hay cambios de presión en el plano y hay cambios de presión en el plano vertical, tanto horizontal y vertical. Entonces, desde una altura muy alta, hay mucha presión, presiona hacia la superficie del mar, ¿no? Y genera fuertes cambios de presión hacia la superficie, ¿no? Y en la superficie se dan, estas son líneas, isolíneas, ¿no? Isolíneas de igual presión. Entonces, vemos en el centro de más colores y de acá va bajando la intensidad de la presión conforme se va alejando. Quiere decir que acá sí tengo una presión, el triple va a ir bajando, por ejemplo, un 3X va a ir bajando, un 2X, un X, etcétera. Conforme se va alejando de un centro va disminuyendo. Todo este campo de presión afecta a nosotros, a nuestro clima. ¿Cómo afecta? Este campo de presión genera un campo de vientos. Y estos campos de vientos va a depender de qué tan intenso es este sistema de anticiclón. Por eso que mucho el CENAMI habla del sistema del anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Este sistema puede estar así, muy intenso, o puede estar así, un poco débil. O sea, no hay fuertes cambios de presión. Cuando no hay fuertes cambios de presión, no hay fuertes vientos. Los vientos alisios, mucho hemos escuchado, ¿no? También desde el colegio. Entonces, son vientos que son generados por este campo de presiones. ¿Y esto para qué me sirve? ¿De qué interés tengo? Porque cuando se activan los vientos que vienen en toda esta zona, estos vientos tienen una dirección muy particular, que esto permite que el océano se mezcle y por lo tanto se enfríe. Y si estamos en un evento cálido, digamos, por ejemplo, y esto se activa, ¿no? Se activa el anticiclón, la presión, y se activan los vientos, entonces tengo que esperar que en las próximas semanas este calentamiento disminuya, ¿no? Entonces es importante para nosotros saber cómo está este sistema, si en las próximas semanas nos puede ayudar que las condiciones actuales, que pueden estar muy frías o muy calientes, cambien, ¿no? Entonces, eso es una información importante, creo yo, desde el punto de vista por el rubro de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Ojo que no puedo hablar de meses, porque esto tiene variabilidad en corto plazo. Entonces, pero sí puedo pensar de qué puede pasar en semanas, 2 semanas, 3 semanas, no sé si a ustedes le ayudan, ¿no? Pero es importante tomarlo en cuenta de todas maneras, ¿no? A nosotros, como para monitorear el fenómeno del Niño, sí, ¿no? Entonces, podemos hablar entonces que nosotros siempre vamos a estar gobernados, nuestro clima va a estar influenciado, gobernado por este sistema de presión. Cuando esto se intensifica o esto se debilita, y esto es normal. Y este sistema de presión siempre trata de estar pegado hacia Chile, ¿no? Y esto, ¿cuándo se pega? Se pega generalmente en invierno, en otoño y en invierno. Y eso hace que los vientos sean intensos, la corriente sea intensa, las aguas sean más frías. ¿Por qué se enfría? Es como tener una tina con agua y pongo un ventilador y va a empezar a enfriarse, ¿no? Toda la parte superficial hasta cierta profundidad de esa columna de agua. Entonces, también va a depender mucho de la intensidad y la persistencia en el tiempo de esta fuente, ¿no? Generadora de esta energía que va a enfriar el océano. Entonces, esto se intensifica cuando en otoño y mucho más en invierno. Por eso que cuando los varoncitos son niños, salen a volar su cometa en el mes de agosto, ¿no? ¿Por quién? Gracias a este señor, ¿no? Que nos facilita los vientos. Entonces, esto es normal, señores, para nosotros tener en cuenta la variación de nuestro clima, y esto fluctúa en este eje, se puede mover más hacia la zona oceánica, hacia la zona continental y a la vez hacia
la parte norte o hacia el sur. Y todos estos cambios, esta variabilidad que tiene en el espacio y en el tiempo, es normal. Uno ya lo tiene un patrón, ya conocemos el patrón. Cuando sale de ese patrón es donde estamos mucho más atentos. Algo pasa, algo va a pasar. Debería estar acá, pero ahorita se ubicó mucho más lejos, ¿no? ¿Esto qué va a traerme? ¿Y es persistente ese alejamiento? Sí. Entonces esto me va a traer un calentamiento, me va a traer un enfriamiento. Empiezo a analizar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, en condiciones normales siempre vamos a estar gobernados por estos cambios normales estacionales que tiene el Pacífico, el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Cómo son nuestras temperaturas? ¿No? ¿Hay cambios de temperaturas en nuestro mar? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia, ¿no? Tenemos en el norte temperaturas más altas que en la zona central, por ejemplo, Callao, y la zona sur. Entonces, tengo que analizar mi clima, ¿no? Teniendo en cuenta que estoy adyacente a una zona marítima con cierta temperatura muy diferente a otra zona, que voy a tener que tener otro tipo de consideraciones y análisis. Entonces, ¿cómo son las temperaturas? Estas manchitas, la mancha más intensa refleja mayores temperaturas, ¿no? Y aquí hay una animación, este es un valor promedio global, ¿no? Pero para ver en esta región, si ustedes ven, las manchas más intensas se ven toda en esta zona, ¿no? Y en verano estas bajan y en invierno se van hacia el norte, ¿no? Entonces hay una variabilidad que es normal de las temperaturas en el tiempo. ¿Tengo que conocer eso? Tengo que conocer eso. Creo que para ustedes es importante conocer cómo es esa variabilidad de esas temperaturas que van a influenciar en mi clima, ¿no? Y así como son las temperaturas, en el mar también tiene muchos componentes y uno de los principales es la concentración de sal que hay en el mar. ¿Y esa qué me va a caracterizar? Esa concentración de sal que estoy analizando, me va a ayudar a identificar si en mi mar, en mi zona, está ingresando aguas del norte, aguas de esta zona ecuatorial, aguas de esta zona occidental o aguas del sur o aguas que afloran. Esta salinidad tiene una variabilidad e influencia de diferentes zonas. En particular en la zona norte hasta Chiclayo, ¿no? Toda esta zona está afectado por el ingreso de diferentes masas de agua, ¿no? Y esto va a influenciar estas masas de agua que tienen diferente concentración de salinidad y por lo tanto también de temperatura y está adyacente a la zona costera. Esto va a influenciar sobre este clima en esta zona particular de la costa, ¿no? Entonces, también información técnica que creo que también se tiene que analizar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, este es nuestro sistema del anticiclón del Pacífico Sur. Lo puse este gráfico para que vean las flechitas, que esto significa de que esto nos ayuda a tener los vientos. Las flechitas reflejan o identifican a los vientos alisios. ¿Y cómo son los vientos? No siempre se van hacia el norte, llegan un momento en que tienen un giro, ¿no? Bueno, esto ya tiene una explicación por la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces, giran hacia este lado. Entonces, cuando este anticiclón se va hacia abajo, estamos desprotegidos, ¿no? Y cuando estamos desprotegidos, esto es como si fuera una barrera, va empujando, y toda la zona caliente que esté en esta zona no permite que viaje hacia nosotros. Es como una protección que tenemos. Cuando el anticiclón se va, nos desprotege y esto se debilita. Y toda esta zona cálida que está aquí tiende a viajar hacia nuestras costas. Va a depender mucho de cómo este señor se reactive para que nuevamente nos proteja. Nada. ¿Dónde está? Ahí era, ¿no? Acá. Bien. Esta es una forma general de cuáles son nuestras corrientes. Como les decía, tenemos una corriente que viene del norte, corrientes que vienen del sur. En el norte, ¿por qué viene esta corriente del norte? En la década del 70 se hablaba del niño, ¿no? La corriente del niño, ¿no? La corriente del niño.
Ahora ya no hablamos de la corriente del Niño, hablamos de el Niño. Y yo no sé si todos lo tenemos bien diferenciado lo que es la corriente el Niño con el Niño, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? En el verano nosotros tenemos una corriente que viene del norte y tiene una influencia generalmente hasta esta zona, ¿no? Eso es normal. Entonces, esto generalmente iniciaba en diciembre, por eso se decía la corriente el Niño. Es muy diferente hablar del fenómeno el niño, o la niña, ¿no? O el niño costero. Entonces, esto siempre está, es la corriente del Niño. Entonces, si ustedes ven corriente del Niño, no tiene nada que ver con el fenómeno del Niño. Es parte de nuestro sistema de corrientes. Bien. Estas son las características de nuestras temperaturas en nuestro mar peruano, que yo tengo que saber cómo son nuestras temperaturas, ¿no? Por ejemplo, aquí, más pegado a la costa, ¿no? Adyacente a las costas, son temperaturas menores. Y mucho más cerca a la costa serán mucho menores en la zona centro y sur. ¿Por qué en nuestro litoral centro y sur las temperaturas podrán ser menores respecto al norte? Por el afloramiento costero. Entonces yo también tengo que tener claro, ¿no? Si voy a, no sé, digo yo, si yo voy a asegurar una empresa que está en las zonas donde hay mucho afloramiento, tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Mis temperaturas van a estar mucho menor respecto a otra zona que puede estar por aquí donde no se active el afloramiento. Digamos eso. Entonces, tengo temperaturas que son menores en la costa y conforme se van alejando de la costa a la zona más oceánica, estas temperaturas aumentan. Y estas son las masas de agua que les decía que vienen del norte, vienen de la zona ecuatorial, vienen de la zona oceánica o vienen del sur, ¿no? Esta es una distribución normal, son condiciones normales para nosotros. Bien, ¿cómo entonces es un fenómeno el Niño? ¿Cómo tenemos que entender? Porque, para serles sinceras, en internet la gente publica lo que quiere, ¿no? Entonces, y a veces se difunde, se distribuye más cosas que no son ciertas, ¿no? Por eso es importante, creo yo, difundir información oficial. Nosotros como ente técnico nos llegan muchas consultas justamente de este tipo de información y la verdad que nos hace perder tiempo a nosotros para poder contestar esto. A veces que llega alguna autoridad y esta autoridad pues lo toma como algo real, ¿no? Que es cierto. Entonces, tener que hacerle la justificación de estos tipos de comentarios que hacen en relación al niño. Bueno, permítanme seguir haciendo un poco académica. He tratado de hacerlo así para poder entender qué es lo que ha pasado con el niño, ¿no? El niño costero. Ustedes mucho escuchan cuando habla la NOAA, los de Estados Unidos, o cuando habla el ENFEN, ¿no? Habla mucho de el niño región 3-4, niño 4, niño 3, niño 1 más 2. ¿Qué es eso? Me confundo, ¿son intensidades o qué son, no? Entonces, y más, si soy nuevo en la materia, me confundo más. Entonces, no, lo que pasa es que la comunidad científica, para poder monitorear, analizar el fenómeno del niño, se ha concentrado en algunas regiones en particular. Regiones que le dan un nombre, ¿no? O una numeración para que todas podamos estar homologados y entender qué cosa estamos estudiando y en dónde. Entonces, todos nos abocamos a analizar toda esta zona ecuatorial que guarda relación con el fenómeno del niño. Y toda zona ecuatorial está distribuida por áreas. Una zona muy occidental, lo conocen como niño 4, una zona de la zona central hacia la zona de América, lo llaman el niño 3, y zona muy adyacente a las costas de Sudamérica se llama niño 1 y 2, o niño 1 más 2 se dice, ¿no? No se habla mucho de 1 y 2, sino de la suma de estas dos áreas, ¿no? O regiones 1 más 2. Y hay una región muy, muy especial que nos centramos en la mitad del 3 y en la mitad del 4.
que se llama niño 3-4. Entonces, cuando ustedes lean sus reportes de Estados Unidos o de aquí de Perú, o etcétera, van a leer mucho lo que es el niño 3-4. Entonces, eso se refiere que están analizando dentro de esta área. ¿Ya? Hablamos de niño 3, están analizando el área amarilla. ¿Y qué analizamos más nosotros en Perú? El ENFE analiza más esta región, niño 1+2. ¿Qué analiza Estados Unidos? A través de la NOAA realizan el análisis en esta zona 3-4. ¿Por qué? Porque para ellos su clima está influenciado, ¿no?, en los cambios que se dan en esta región. Sin embargo, no necesariamente para nosotros los cambios que se dan en esta región 3-4 va a influenciar sobre nosotros. Entonces, por eso que nosotros no necesariamente hablamos de un niño cuando ellos ya están anunciando que puede llegar a un niño, ¿no? Entonces, y nosotros estamos atentos a las variaciones que se dan dentro de esta región 1+2, porque esta sí influye directamente sobre nuestros climas, los cambios en el clima, ¿no? Entonces, por eso, aquí en la presentación les pongo agencias internacionales y el ENFE, también monitoreamos, ojo, que no quiero decir de que lo dejamos de lado, siempre estamos atentos a los cambios que se dan aquí, en 3-4, en 4, en toda esta zona, ¿no? Bien. ¿Cómo es un niño? Generalmente se acordarán, pues ustedes, más del niño 82, 83, 97, 98, ¿no? Y han habido más niños. Estados Unidos ha presentado una relación de años de niño-niña. Y el Perú, otra relación no necesariamente igual, como les decía, niño o niña. Y no todos los eventos son iguales, ¿no? Antes se usaba la teoría, ¿no?, cuando uno estaba en el colegio o en la universidad todavía, decían, el niño se da cada 5, 7 años, ¿no? Y eso te ayudaba a prepararte, ¿no? Pero esa teoría ya está roto, ese marco conceptual ya no. Entonces, y no todos los eventos niños son iguales. Entonces, con mayor razón tenemos que estar más atentos a los cambios de cualquier parámetro océano-atmósfera. Entonces, la comunidad científica está trabajando de forma general llamando a un niño modoki y a un niño canónico. Entonces, tengo que entender, ¿no?, de que es un niño modoki cuando este cambio, ¿no?, se da en la zona 3-4. ¿No? ¿Quién está interesado? Estados Unidos. Entonces, si ustedes ven sus reportes que dicen, ¿no?, el niño modoki, ¿no?, o el niño, y por ahí ponen entre paréntesis el modoki, yo ya sé que estamos analizando Estados Unidos, ¿no?, que el niño se está desarrollando, sí, efectivamente, pero aquí en esta región, ¿no? ¿Este niño va a llegar aquí o no? Ya hablamos de un niño canónico. Entonces, también los reportes, cuando digan niño, ¿de qué niño estamos hablando? ¿De un canónico o de un modoki? De un modoki, ¿ok? Este niño va a llegar a nuestras costas, va a influenciar sobre nosotros necesariamente en el norte, ¿no? Entonces, tengamos esa diferencia de un evento en esta zona central y un evento que desde la zona central llega a la zona oriental del Océano Pacífico. Bien, esto es lo mismo, ¿no? El modoki, que se desarrolla en toda esta zona del Pacífico ecuatorial, y canónico, cuando este calentamiento se extiende, ¿no?, en el tiempo, se extiende hasta estos espacios. Bien, también hay otro concepto que en estos últimos años, no sé, 10 años serán, ya que hablamos mucho de ondas Kelvin, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿y qué significa ondas Kelvin? Y ya lo relaciono con un niño. No necesariamente. Entonces, pero sí tenemos que estar atentos a las ondas Kelvin. De manera muy, muy simple,
¿no? Las ondas viajan de esta zona occidental a esta zona oriental. Por lo tanto, me trae todas las características que se desarrollan en esta zona. Si en esta zona está muy cálido, va a arrastrarme toda esta energía positiva. Puede llegar en un momento que en esta zona esté muy frío, ¿no? Toda una columna de agua de 200 metros, 300 metros, es muy frío. Entonces, toda esa energía, también, esas condiciones frías, va a viajar esta onda, me lo va a traer hasta aquí. Necesariamente, esta onda que sale de aquí, ¿llegará hasta aquí? No. Entonces, no porque me dicen, hay una onda Kelvin, he escuchado y hablan mucho de la onda Kelvin, que sale de esta zona muy occidental, yo ya tengo que estar preparándome y pensando que es un niño o una niña, no necesariamente, porque esta onda Kelvin puede ser interrumpida en medio camino, ¿no? Puede ser interrumpida por diferentes factores, mucho más importante, ¿por quién? Por mi sistema de presión, ¿no? Entonces, eso también tengo que tener en cuenta. ¿Esta onda Kelvin solo se puede generar en esta zona? No, también se puede generar por aquí. Entonces, estas condiciones que están aquí viajarán. Esta onda Kelvin también se puede generar por aquí. Entonces, por ejemplo, las que están aquí, en el mejor de los casos, digamos, físicamente, en el mejor de los casos que llegue, o en el peor de los casos, digamos, para nosotros, desde el punto de vista de impacto, en el peor de los casos, si esto llega aquí, va a tomar su tiempo. Me daría tiempo para prepararme, ¿verdad? Pero como les digo, hay tanta variabilidad en el clima, en las condiciones océano y en la atmósfera, que esto puede interrumpirse. Pero si no lo interrumpe nada, como pasó, digamos, en el 97, 98, que todo lo que estaba aquí llegó, ¿no? Puede tardar un par de meses, me puede dar tiempo para tomar algunas medidas. Pero si esta onda Kelvin se genera acá y esta llega, menos tiempo, y peor si una onda Kelvin se genera en esta zona oriental, como nos pasó en este niño costero, ¿no? Y esto lo vamos, y estas variabilidades, miren, se va presentando en estas últimas, de 97 a la fecha ya son 20 años, ¿no? En estos 20 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas que también la comunidad científica, tanto de Estados Unidos como aquí en el Perú y en otros países de la región que son aquí, vamos conociendo, ¿no? En 20 años estos cambios que se están dando con la interacción océano-atmósfera, ¿no? En un principio hablábamos de las ondas Kelvin, como por ejemplo, en un principio que se hablaba de la corriente del Niño, ¿no? Después ya hablamos de ondas Kelvin que en esta zona, pero la naturaleza ya nos enseñó, nos ha dado casos de ondas Kelvin que se generan por aquí y por aquí. Entonces, va a depender mucho del lugar, en el momento, de donde se generen para que nos dé tiempo de prepararnos, ¿no? Bien. ¿Cómo son nuestras condiciones? Por ejemplo, para poder entender un poquito más el niño, les decía que venían los vientos así, ¿no? Y se derivaban por este lado, como vieron en unas láminas anteriores. Viene un viento por este lado, en toda esta franja ecuatorial, entonces mantiene todas estas condiciones ahí bloqueadas, en esta zona occidental. Pero cuando ya estamos enfrente a un niño, estos vientos se debilitan, ¿no? Entonces todo permite viajar. Toda esta energía, tanto fría o caliente, ¿no? Todas estas condiciones viajarán a través de esta franja ecuatorial. ¿Los cambios se dan solo en la superficie? Cuando hablamos de un niño, no. Cuando hablamos de un fenómeno El Niño o niño costero, ¿no? Los cambios no se dan solo en la superficie del mar y en la atmósfera, se dan en una gran columna de agua alrededor de 200 metros de profundidad, ¿no? Toda esa columna de agua que tiene cambios. Entonces, en esta zona occidental, por ejemplo, si ven toda esta mancha roja que está aquí, digamos 200 metros en promedio,
cuando hay un niño, toda esta mancha roja viaja hacia llegar hacia las costas de Sudamérica, ¿no? En el peor de los casos, que llegue desde esa zona. Entonces, todos los cambios que están en la superficie y por debajo de la superficie llega. Si tenemos un calentamiento que viene solamente en la parte superficial, bueno, pues será un calentamiento más fácil, ¿no?, de ir disminuyendo, ¿no?, en corto tiempo. Pero si me viene un calentamiento con una gran columna de agua, es más difícil de apagar, ¿no?, porque es un gran incendio. Entonces, esto me puede decir que este evento va a continuar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que este calentamiento, qué tan intenso es por debajo de la columna de agua. ¿Por qué? Porque estas temperaturas de gran profundidad, ¿no?, se va a mantener, no va a disminuir en el tiempo, y esto va a seguir influenciando sobre la atmósfera. Y esto influye sobre la atmósfera, sobre la temperatura del aire. ¿Y qué hace esto? Estas temperaturas del océano aumentan la temperatura del aire y esto aumenta la evaporación. ¿Y esto qué genera? Más nubes, ¿no? Y estas nubes van a generar más precipitación, ¿no? Entonces, yo relacionando un poco con la precipitación, que se puedan intensificar o se potencializan, es en función a que este calentamiento que me llega es 20 metros, 100 metros, 200 metros, qué tan caliente está toda mi columna de agua, para tomar en cuenta la influencia del océano sobre la atmósfera, para hacerme una idea de cómo va a ser este evento. Bueno, este es otro resumen, condiciones del Niño. Como les decía, cuando las temperaturas están muy altas, hay una zona donde hay mucha evaporación y por lo tanto mucha precipitación. Y estas condiciones, como viajan con temperaturas altas, también viajan con sus nubes y con su precipitación, ¿no? Este es en el caso del niño y este es en el caso de una niña. Bueno, ¿qué cambios también se generan en el mar cuando hay un niño? ¿Cómo identificamos nosotros que está presentándose un niño o que puede haber un niño? Es cuando hay cambios de nivel del mar. El nivel del mar se eleva. Y estas manchas más rojas significa que cuando llega un niño a nuestro mar, no solamente aumentan las temperaturas en la superficie y en la columna de agua, sino también los niveles del mar aumentan. Y si los niveles del mar aumentan y tenemos fuerte oleaje que viene del norte, ¿qué puede generar? ¿No? Puede inundar, ¿no? No sé, si yo tengo una infraestructura pesquera, digamos, ¿no?, y hay oleaje que viene del norte y con fuertes incrementos de nivel del mar, como fue el 97, si bien es cierto, puede ser 40 centímetros, pero puede sumarse con el oleaje que puede venir en el norte, ¿no? Entonces, esas consideraciones también creo que es importante, ¿no? Bueno, estos son las masas de agua que les decía en láminas anteriores, son condiciones normales, y cuando hay un niño, esta masa de agua que está en el norte puede llegar hasta casi la zona central del Perú, ¿no? Y todas estas características calientes y poco saladas, digamos, de estas aguas, llegan a esta zona, influyen. ¿En qué influyen? En el recurso hidrobiológico, ¿sí? Mis plantas pesqueras ya no van a poder procesar, no van a tener recurso para poder producir, ¿no es cierto? Entonces, es importante conocer qué tan intenso puede llegar este evento, si puede llegar hasta acá o hasta esta zona, ¿no? Bien, y como impactos ya sabemos específicamente en el norte, ¿no? No solamente se dan las temperaturas altas, sino aumentan las lluvias, se vuelven más intensas, y ya sabemos que en el norte hay influencia de lluvias cuando hay un trasvase, no sé si han escuchado, cuando viene la humedad de la zona amazónica, ¿no? Y más, si estamos frente a un niño, se potencializa esto y son más intensas las lluvias, ¿no? Bien, nosotros somos parte del ENFEN, ¿no? Y en el ENFEN, como les decía, analizamos el niño 3-4 en la región, en esta zona, y van a encontrar ustedes diferentes intensidades. Hay un concepto operacional que maneja la NOAA y la misma analogía maneja el ENFEN en el Perú, ¿no? Pero no en el 3-4, como les decía, sino en el 1+2, para hablar de niño o niña y con sus respectivas intensidades. Entonces, cada año
han habido muchos eventos niños, como ustedes pueden ver. El último niño, 2015-2016, hablando en el 3-4, ¿no? Y la última, como niña débil, en esta zona, niña débil, nosotros no hemos presentado como ENFEN niña, pero la NOA, Estados Unidos, sí lo ha marcado como niña débil en 2016-2017. Estos son los valores para, acá no es 3/4, acá es, así, estos son los valores en azul, que son de niña. Estas manchas, estos números de azules son los meses que Estados Unidos lo ha identificado como niña y los rojos como niño. La misma lógica, análogamente hemos trabajado nosotros, pero para la región 1+2, y en el Perú entonces hablamos de niño costero y con otras intensidades. Por ejemplo, acá tenemos para este año, para este mes que hemos terminado de octubre, se estima condiciones neutras para el Perú actualmente, ¿no? ¿Qué ocurrió este año? Esto ocurrió este año. En marzo fue el mes más caliente, ¿no? Hablando de que inició el calentamiento el 8, más o menos 8 y 9 de enero, pero fue este calentamiento que se intensificó, se concentró en el norte y en el centro en marzo, muy diferente al niño 82, 97, 2015. Muy diferente. Nosotros, el ENFEN, sacamos un comunicado para estar alerta, ¿no? Cuando no ven las condiciones que están neutras, decimos no activo, pero vemos ya que se acerca un niño, el ENFEN hace un cambio de no activo a un sistema de alerta del niño. Esto es una evolución de lo que pasó en la región 1+2. Terminamos el año 2016 tranquilos. De pronto, enero, empieza un calentamiento de inmediato. En una semana todo cambió, ¿no? Y se dio un calentamiento febrero y marzo con mayor intensidad, finalizando el evento, este es un promedio del mes, finalizando el evento en abril. Esos cambios se dieron en el océano y por tanto también se dieron en la atmósfera. Estos son los cambios en nuestro litoral, ¿no? Ya en el mismo litoral, estas barras rojas reflejan qué tan caliente han estado el litoral en la parte norte. La mayor anomalía, el mayor cambio, 9 grados sobre su valor normal, llegó en Salaberry, ¿no? ¿Qué tanto influye sobre el recurso? ¿Qué tanto influye esa temperatura sobre la temperatura del aire para que en esa zona precipite o no precipite? Este es en el sur, no hubo muchos cambios en el sur, en Hilo. Esto me lo voy a pasar porque es muy técnico, disculpen que lo haya puesto. Cifras estimadas del niño costero, ¿no? La fuente directa es de INDECI, de un informe que ha presentado en agosto, ¿no? Tanto en vida y salud, lo ha hecho por departamento su reporte, ha hecho también por departamentos el reporte de daños en vivienda, infraestructura educativa, infraestructura en salud. Ustedes ahí pueden encontrar en su reporte los daños en transporte, en agricultura. Y esto de la empresa Macroconsult, que creo que todos ya lo conocen acá, ¿no? Obviamente son estimaciones, ¿no? Estimaciones que han hecho en los daños de este niño costero, ¿no? Aquí tenemos, ¿dónde está? Por rubro, y otros están en el otro lado por departamentos. Y acá está también un valor estimado, ¿no? del impacto en el PBI. Estos son datos del INDECI también, los daños, damnificados, carreteras, viviendas, puentes. Y esto es las fuentes del informe que hizo en mayo, si no me equivoco, lo hizo el Ministerio de Economía. El MEF ha presentado su informe de daños por zonas, de manera un poco más general, no lo he hecho por departamentos. Me imagino que en corto plazo ya lo van a sacar, ¿no? ¿Y cuáles son los futuros riesgos identificados? ¿Cuáles son las condiciones actuales que tenemos ahora? ¿Y a qué eventos anterior estas condiciones actuales se asemejan?
Este es nuestro campo de presión, ¿no? Esta es nuestra presión quien genera estos vientos, estas flechitas blancas. Estas son las condiciones actuales. Tenemos pocos cambios de presión. Algunos días están fuertes, algunos días están débiles, genera a veces fuertes vientos y en otros días disminuye. Estas son las temperaturas que hemos tenido la primera semana de noviembre, ¿no? Condiciones frías en toda esta zona ecuatorial y aquí en la zona 1 más 2 y en la zona 3, 4 están frías, pero todavía no llega a una magnitud para declararlo como niña, ¿no? Entonces se dicen condiciones ligeramente frías. Estos son los cambios de nivel del mar que guardan relación con las condiciones frías. Cuando hay una niña, los niveles del mar disminuyen, ¿no? Y estas son las condiciones actuales en nuestro litoral, ¿no? Las barras son muy pequeñas, las rojitas y los azules, o sea, las azules por debajo de lo normal, están fluctuando alrededor de lo normal, pero predominan las que están por debajo, pero no son muy significativas, salvo en el sur. La última, ¿por qué? Porque en el sur está muy influenciada por los vientos alisios y enfría la tasa, digamos ahí, ¿no? Estos son los cambios de nivel del mar. También en este último mes no hay cambios significativos todavía que nos dé una alarma, ¿no? Y esto lo estamos comparando con una niña 2017, pero niña marcado por la NOAA, por si acaso, ¿no? Acá, por ejemplo, el 2007, el 2010, el 2007 la NOAA hablaba de una niña, el 2010 hablaba también de una niña, condiciones muy frías, esta mancha azul refleja frío. Esta es del año 2011, también niña, lo declara la NOAA. Y este es del 2016. El año pasado Estados Unidos también hablaba de niña, nosotros no. Y este año también, la NOAA todavía no habla de niña. Sin embargo, hay modelos numéricos de que ya se están proyectando de un enfriamiento en esta zona. Nosotros todavía seguimos en condiciones ligeramente frías. Este es el último comunicado. Mañana viernes el ENFEN tiene una reunión. Mañana nos reunimos el CENAMI, el IGP, IMARPE y DHN. Estas instituciones técnicas sacamos este producto y va a ser actualizado. Y bueno, y les adelanto que mañana ya estamos cambiando de no activo a alerta para una niña, ¿no? Entonces, pero todavía no es oficial, que yo les digo, porque tiene que ser oficial cuando sale publicado, firmado por los dioses, ¿no? Este es el producto que sacamos, pero este es el último que sacamos el 10 de octubre. Estos son los porcentajes de ocurrencia. Y esto yo creo que son lo que ustedes tienen que estar monitoreando, ¿no? ¿Qué porcentaje de ocurrencia? Pero ustedes dirán, ¿por qué lo cambian? La NOAA de Estados Unidos lo cambia también, ¿no? Porque el clima es tan variable en los últimos años, ¿no? Entonces, hay que estar atento en esos cambios mensuales que se dan, porque se corren modelos numéricos y se analizan las cosas en función a las condiciones que se encuentran en ese momento. ¿Qué información deberían conocer ustedes? Bueno, lo que ya sabemos, quiénes están en riesgo, ¿no? Porque hay un análisis previo de vulnerabilidad, ya ustedes analizan el riesgo desde el punto de vista de su interés, ¿no? ¿Qué regiones están en riesgo? Los posibles impactos, todo está en función de la zona y del clima de ese lugar en particular, ¿no? Ya tienen ustedes su registro de impactos, pero lo que ustedes quieren saber, ¿y cuándo viene el evento? ¿No? ¿Va a durar? ¿Poco? ¿Bastante? ¿No? ¿Qué intensidad va a tener? ¿No? ¿Dónde exactamente va a influenciar? Y para que ustedes me entiendan, yo por eso quise hacer un poco académica en la primera parte, para que vean de que esto va a depender de los cambios que están viniendo en la zona externa. Por eso les decía, si los cambios son en la superficie o toda una columna de agua, ¿no? Si esto es temporal en corto tiempo o es sostenido en el tiempo. Todas esas condiciones hay que estar analizándolo diariamente para poder llegar cerca a una respuesta,
porque respuesta exacta no lo saca nadie, ¿no? Entonces, estas creo que son las inquietudes y que siempre debemos estar asistiéndonos, creo yo, ¿no? Para ver qué pasa físicamente en el océano y en la atmósfera, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuáles son las temperaturas máximas y mínimas. Hay un registro, una estadística, donde va a precipitar más torrencialmente, obviamente que se relacionan con las precipitaciones, ¿no? Y si hay poca precipitación, hay algo que sí que es muy cierto, que hemos tenido muchos años de sequía. Habían lluvias, sí, pero por debajo de lo normal. Y la gente ya se estaba acostumbrando a esas condiciones. Y de pronto llega a condiciones normales y no está preparada, ¿no? Entonces, realmente, no solo el evento nos ha agarrado, digamos, ¿no? Nos ha sorprendido, sino solamente también se ha sumado que no hemos estado preparados, ¿no? Eso ha sido, digamos, lo que más ha sobrepesado, creo yo, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos estar atentos? Aquí hay una lista que así les estoy mencionando a ustedes, ¿no? Escuchar cuando hablan de ondas Kelvin, saber de dónde vienen estas ondas Kelvin, ¿no? Si estas han sido interrumpidas o no, para que ustedes puedan tomar su decisión. Hablar de las probabilidades, estar atentos a estos cambios de probabilidades que mantiene el ENFEN, ¿no? Estar atentos a, ¿dónde vamos? ¿Qué puse por acá? De las ondas Kelvin, si el calentamiento es superficial, subsuperficial, todas esas cosas técnicas creo que por ahí algo les puede apoyar, ¿no? Bueno, y lo que deberíamos obviamente estar atentos, prepararnos en diferentes campos, lo he puesto aquí. Disculpen que esté corriendo porque ya tengo pocos minutos. Y este es el servicio que da la DHN, monitorea todo el océano, ¿no? Tiene estaciones oceanográficas. ¿Dónde está? Uy, ya sé, creo que estas son las estaciones costeras que tiene todo el norte, centro y sur. Monitoreamos todo el océano y toda la zona costera, la parte oceánica y atmósfera. Tenemos todo el litoral también, estaciones que estamos evaluando los cambios de niveles del mar, ¿no? Cuando hay un niño, los mayores cambios de niveles del mar se dan en el norte. Hidrografía, monitorea el océano a través de cruceros oceanográficos. Salimos en dos partes, una zona norte y una zona sur, y estamos monitoreando todos los cambios que se dan hasta los 1000 metros de profundidad, ¿no? Para ver qué cambios si se dan en la superficie o toda la columna. Hidrografía sale las 200 millas náuticas. Bueno, y también nosotros nos apoyamos mucho de la información libre que está de las agencias internacionales, específicamente de la NOAA, ¿no? Y corremos modelos numéricos para ver las condiciones del oleaje, por eso que nosotros emitimos nuestros avisos especiales, condiciones de oleaje, cerramos puertos, ¿no? Porque estamos también haciendo el estudio con la información que levantamos y con los modelos numéricos. Bueno, esto no es, se saltó. ¿Cómo habrá? A ver, un ratito. Quiero poner ahí regreso. Oh, ya se saltó. No, atrás. Ahí, regreso. Atrás, atrás. Sigue adelante. No, adelante, ¿dónde estaba? Sigue, adelante, adelante, adelante. Más adelante. No, más adelante. Más adelante, más adelante. Ahí, donde dice, ahí hay una flecha regreso. Sí, bueno, y puedes poner en diagnóstico, por favor. Ya hacemos un análisis con toda esta información que levantamos, y ahí hacemos diagnóstico, y estos son nuestros productos, ¿no? Como les decía, sacamos avisos especiales de las condiciones del estado de mar. Cuando hay un niño, estas condiciones de estado de mar con mayor frecuencia se cierran los puertos en el norte, porque cuando hay un niño, vienen oleajes de la zona norte, porque como estamos desprotegidos por todo el sistema de presión, ¿no? Todo lo que esté en el norte entra y vienen los oleajes de esa zona y cerramos puertos. Sacamos avisos especiales por zona norte, centro y sur y en algunos casos por puertos. Y también sacamos avisos especiales no solamente de las condiciones de oleaje, sino también avisos especiales del campo de viento, ¿no? Porque esto puede generar que los pescadores se pierdan, ¿no? Algún accidente, se cierra el puerto hasta nuevo aviso.
Estas son, por ejemplo, las condiciones del oleaje. A veces se dan así estos tipos de oleaje, ¿no? Ya cuando está en moderado, sí o sí se cierra, ¿no? Obviamente en estas condiciones, hasta esperar sus condiciones normales. Bueno, ¿y qué otras cosas? Nosotros siempre estamos actualizando la información, emitimos boletines diarios, emitimos boletines mensuales, reportes de algunos parámetros oceanográficos, algunos parámetros meteorológicos para alguien de su interés. Aquí hacemos unos pequeños comentarios, análisis, ¿no? Aquí también, y aquí solamente es un reporte de datos. A la vez, nosotros sacamos un producto a nivel regional. En toda la región donde pertenece Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que es la CPPS, nosotros aportamos con información y con análisis dentro de este boletín regional que se distribuye en toda la región, ¿no? Entonces, estos son un poco sintetizados los servicios que hacemos en hidrografía, ¿no? Aparte del análisis directo del ENFEN, como hablando del niño, nosotros emitimos como boletines, pero no como niño directamente, porque la voz oficial o la publicación oficial es a través del ENFEN, ¿no? Todo lo que nosotros difundimos como niño es a través del ENFEN. Es importante, creo yo, de que siempre estemos atentos a lo que pasa aquí. Si bien es cierto afuera, pero más lo que pasa aquí, y tener en cuenta la fuente de información, ¿no? Es mucho la información que se difunde y mucha información distorsionada. Entonces, es lo mejor que les puedo aconsejar. A veces dicen, no dicen nada, ok, sí, a veces son informes muy técnicos, ¿no? A veces depende mucho de la coordinación técnica, pero para eso estamos también los conocidos, ¿no? Allí en hidrografía está el almirante y les puede atender, traducir a veces esos informes técnicos que ustedes no entienden, ¿no? Y pasarlo en humano, ¿no? Entonces, cualquier cosa ahí está a disposición la Dirección de Hidrografía y Navegación. Muchas gracias por la atención. Bien, vamos a abrir un momento de preguntas. Por favor, si abrimos el momento de preguntas, porque es importante identificar los factores de riesgo, ya que el mercado asegurador cautela estos riesgos y son cerca de 3 puntos del PBI, aproximadamente 30.000 millones. Y si desean hacer una pregunta, aprovechemos que esté la experta, por favor. A ver. Bueno, yo tengo una pregunta, a ver. El tema es muy importante porque se dice que el anticiclón está siendo afectado por la desglaciación del Antártico, ¿no es cierto? Del Ártico y del Antártico. En esa medida están cambiando las temperaturas del agua y está dándose la hipótesis de que el fenómeno del niño o la niña sea más recurrente, a diferencia de lo que se estimaba con variables y historiografía que se tiene desde hace 30 años. Y eso genera obviamente un impacto en el Perú, porque el Perú basa 40% de su Producto Bruto Interno en explotación de recursos naturales. Y el tema de la afectación del niño impacta directamente sobre esa matriz de desarrollo que es 40% de recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está afectando esta desglaciación? También nuestros Andes son tropicales, también se están desglaciando y está generando una suerte de factores de riesgo, tanto para lo social como para lo económico. Sí, si bien es cierto, lo dijiste claramente, es una hipótesis que no está todavía aprobada, ¿no? Que esto implica justificarlo, ¿no? Y eso le va a tomar tiempo para que lo puedan dar como acierto esta hipótesis. Pero yo les expliqué que el anticiclón viene de arriba, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, sí, la temperatura influye porque, ¿no?, va a interactuar en la zona antártica. Es una zona muy importante que influye sobre todos los océanos, porque ahí se forman las masas de agua y todos viajan por todos los océanos, por la profundidad, ¿no? Pero este anticiclón está muy relacionado con lo que pasan con las masas de aire que están arriba, ¿no? Y esto, por eso les explicaba en un principio, que viene de arriba y presiona y genera presión en la superficie del mar y se genera todo este sistema de anticiclón, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el anticiclón también hemos visto en estos últimos 20 años de que ha tenido una variabilidad, ¿no? Y todo esto es parte de la variabilidad climática. O sea, el niño está siendo afectado por la variabilidad climática, tanto en su génesis, en su, ¿no?, y en la frecuencia de ocurrencia. Y es parte del cambio climático.
¿no? Se suma. Sí. Y de repente sobre de que nosotros estamos a la altura supuestamente de Salvador de Bahía, ¿no es cierto? Y Bahía tiene otra suerte de microclima que genera otro tipo de epidemias, ¿es correcto? Porque tienen otra temperatura, otro contexto, otro clima. Y el Perú tendería a ir hacia ellos si se hace una desglaciación de los Andes. Y eso generaría otra vez otro tipo de riesgo epidémico, pandémico en el tema de salud. La desglaciación en realidad es por el cambio de temperatura y las epidemias generalmente se dan por eso, ¿no? Más que por los cambios de temperatura del ambiente. Eso es lo que entiendo desde el punto de vista de salud. Es lo que más predomina, entiendo. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? La academia está bien didáctica, creo. A ver, por ahí. De repente su nombre y se identifica. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, entiendo por la explicación que lo que hemos sufrido es niño costero, ¿no? Y que el fenómeno del niño finalmente es prevenible por el tema de las zonas Kelvin que pueden ser medidas y llegan en 4 meses. Había un vocero, creo que Dimitri Gutiérrez, creo que es del ENFEN, leí un poco que hablaba que en el caso pues del el niño costero es imposible medir pues su impacto, porque aparece de la noche a la mañana, como dice, los cambios de temperatura son bruscos. Entonces, históricamente, ¿cuántas veces ha sucedido esto? Leí que en el 1925 hubo uno muy parecido, pero de ahí creo que es el segundo caso en el siglo que está ocurriendo. Entonces, quisiera que me explique un poco más, ¿no? Sí, claro. Sí, Dimitri estuvo como vocero, Dimitri trabaja en IMARPE, él estuvo como vocero del IMARPE. Les comento también esto para que tengan claro, ¿no? El ENFEN funciona por 7 instituciones técnicas. Técnicas netamente son el IGP, Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación, el CENAMI y MARPE. Estas 4 instituciones, y el ANA, perdón, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Además del INDECI y CENEPRED, que son como usuarios, ¿no? Nosotros rotamos, dentro de las 4 instituciones técnicas, rotamos la coordinación técnica. Por eso que durante el evento del Niño Costero, el vocero era Dimitri, porque la coordinación técnica estaba dirigida por el IMARPE. Ahora, cuando ustedes vean las noticias, el vocero oficial es la coordinación técnica, el CENAMI, ¿no? Y todo este año, si es que hubiera un evento a la niña, el vocero oficial va a ser el CENAMI. Todos podemos decir algo, yo les puedo decir algo, pero como les digo, lo oficial en relación al niño es el ENFEN. Entonces, y efectivamente, el niño costero nos agarró fríos, como les decía, en una semana se dieron los cambios en el norte. ¿Por qué? Porque el anticiclón nos desprotegió, vinieron aguas de la zona norte, vinieron aguas de la zona ecuatorial y una onda Kelvin que se formó no en la zona occidental ni central. Esa onda Kelvin se desarrolló muy cerca a la región 1+2, ¿no? Y justamente por desarrollarse muy cerca, no nos ha agarrado muy intenso en el tiempo. Este evento ha sido corto, porque se ha desarrollado en esa zona oriental, ¿no? Cerca a la zona 1+2. ¿Por qué no ha durado mucho en el tiempo? Porque ese calentamiento ha tenido cambios, digamos, dentro de los 50 metros de profundidad nada más, ¿no? Pero si viene un evento más lejos, la zona central, y con 100, 200 metros de profundidad, ¿no? Ese evento todavía recién hubiéramos estado finalizando, ¿no? Entonces, efectivamente, se habla mucho de que este evento ha sido similar en el año 1925. Obviamente lo tenemos claro que no hay mucha información, ¿no? Sino que se corre un modelo, se retroalimenta, ¿no? Y salen unas condiciones muy similares a esto. Y por algunos escritos que algunos se hayan levantado, por eso mucho se compara con ese año. Y yo les decía, hablábamos de una teoría de un niño de recurrencia de 5 o 7 años, ¿no? Hace 20 años, y ahora se rompió ese esquema. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad, ¿no? Entonces, también les decía de que hay cambios en los porcentajes, porque hay muchos cambios en el clima, y lo mismo hace la NOAA. La NOAA todos los meses ajusta. Sus modelos se corren todos los meses en esta fecha, justo entre el 8, 9 y 10,
todos los modelos se corren. Obviamente que los que dicen los modelos no son determinantes, eso también tienen que tener en cuenta. El modelo es una herramienta más que nosotros usamos para sumar con la información que tenemos para concretar y sacar estos cuadros de porcentaje, ¿no? Entonces, sí, señores, la física, no todos hemos estudiado, o sea, la física es compleja en el océano y en la atmósfera, ¿no? Entonces, un poco para que comprendan el grado, ¿no?, de trabajo de la gente que tiene que estar trabajando estos cambios que se dan en el océano y en la atmósfera. Sí, adelante. A ver, Mencionaste justo hace un momento de que desde el 87 a la fecha de 20 años había como que un cierto orden, ¿no?, de que se den ciertos eventos, pero que sin embargo ahora eso ya no se respeta. ¿Esto es realmente a qué se debe? Se habla mucho del cambio ambiental. ¿Qué ha hecho para que el clima, ¿no?, cambie tanto que ahora es como que mucho más difícil, por lo que he escuchado, predecir en un tiempo más o menos estimado que dé tiempo a las poblaciones, a las personas de tomar sus precauciones, ¿no? Por lo que he visto, puede aparecer ahorita, se forme en una semana, puede causar estragos inclusive, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con nuestro clima, ¿no? ¿Qué ha pasado para que o esto es normal o realmente están habiendo muchos cambios profundos que ya sea más difícil predecir? Bien, cuando hablamos o escuchamos de cambio climático es porque, y rápido pensamos que las temperaturas aumentaron, ¿no? Y también lo relacionamos que la desglaciación. Y eso lo relacionamos que se incrementan los niveles del mar, ¿no? Y si regresamos, damos 2 pasos atrás, ¿qué pasó? Las temperaturas aumentaron. ¿Y por qué aumentaron? El Sol aparentemente sigue irradiando lo mismo, porque la energía que llega al planeta Tierra, ¿de dónde llega? Solo del Sol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está generando? Entonces, ¿dónde está el cambio? Porque es la temperatura, que es una variable física que puede cambiarlo. No, a nosotros, de hecho, nos da fiebre, la temperatura empieza a cambiar todo, ¿sí? No funciona. Y esto, digamos, no sé, pues el corazón empieza a interactuar con el hígado, el estómago, etcétera, ya no funciona nada. Y entonces, esa energía que estamos recibiendo, si es la misma, ¿de dónde está el cambio? El cambio está en nosotros, que hemos generado que la desprotección de la capa que nos protege, ¿no? Y mucho hay estudios de la capa de ozono. Obviamente que no estudio eso, pero hay estudios donde se ve el incremento, la tasa de incremento, ¿no?, de la desprotección, ¿no?, de la capa de ozono. Hay estadísticas por zonas en la Antártida, cerca en la zona sur, en la zona antártica, ¿no? Ahí es donde está el mayor porcentaje, ¿no?, y cerca a nuestras latitudes. Entonces, por ahí empiezan los cambios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y parte de eso no es que nosotros seamos los que generamos esos cambios netamente, también es parte, ¿no?, de la misma naturaleza de la física, del desarrollo y la evolución del planeta, ¿no? Sí, adelante. Algo que escuché inicialmente en tu exposición, hablaba que el fenómeno del Niño, la corriente del Niño, no es exactamente todo igual. Cuando uno mide riesgos, el tema de seguros, determina el fenómeno del Niño. Entonces, lo que quisiera saber, o quisiera que nos expliques, es si estos 3 puntos es igual, la corriente del Niño, el fenómeno del Niño y el Niño costero, o son temas completamente diferentes. Bien, ok. En principio, la corriente del Niño, ¿no?, como dice el nombre, corriente, ¿no? Y esto va a ser parte de la climatología de la zona norte, ¿no?, que va a llegar en los veranos, ¿sí? Fluctuando, obviamente, más o menos algunos grados de latitud, pero eso es normal en el verano, es parte de nuestra climatología en el océano y va a interactuar con la atmósfera y va a influenciar sobre mi clima en el norte. Esa es la corriente del Niño, ¿sí? Por eso les decía que antes ese concepto sale de nosotros, ¿no? Esa denominación del Niño sale porque los pescadores del norte lo llamaban, ¿no?, la corriente del Niño. Ya la NOAA, ¿no?, chapó el nombre y le puso Niño.
Entonces, eso es uno. Dos, el fenómeno del niño, nosotros, los peruanos, ¿qué nos afecta? ¿No? Es esos cambios en el océano y en la atmósfera que llegan, que arriban, ¿no?, hacia nosotros, que puede arribar desde la zona occidental, ¿no?, o puede arribar desde la zona central, o puede formarse en la zona oriental como el niño costero. El niño costero sí o sí influye sobre nosotros. El niño, ¿no?, que lo declara la NOAA, en la zona 3-4, no necesariamente va a influenciar directamente. Ojo, que no quiere decir que no influye. Sí influye, hay una interacción que influye en algunas zonas de la sierra lo que pasa en la zona niño 3-4. Pero cuando los cambios que se den en esa zona sí arriban, y cuando arriban, hablamos ya de que es un niño costero, ya llegó, ya nos afectó. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos solo niño es que estamos hablando en la zona central, 3-4. Por eso que en un principio les di un poquito la academia para ubicarnos en el espacio. O sea, el niño costero podría haber tomado otro nombre o es influencia del fenómeno del niño. Ya, el niño costero nace porque hay un nombre que, por ejemplo, salió la NOAA, toma el índice oceánico, ¿no?, que es el INO, ¿no?, el índice oceánico, el niño, el índice oceánico, el niño, o sea, ¿qué es lo que pasa en la zona 3-4? Cuando ustedes escuchan el índice oceánico, el niño, está hablando la NOAA del 3-4. Pero cuando ustedes escuchan el ICEN, estamos hablando del ICEN, del índice, que es en la región 1+2, lo que nos afecta directamente, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan, estamos en un ICEN, por darle un valor 1, y estamos en un niño. Por si acaso, ustedes entran en la web de cualquiera de las instituciones del ENFE y encuentran notas técnicas que identifican las intensidades de lo que llamamos el niño costero. Entonces, igual, el 1+2, en la zona 1+2, nosotros, los del ENFE, hemos agarrado el índice, ya no oceánico, como lo hace la NOAA, sino índice costero, porque nos afecta a nuestras costas. Esa es la misma analogía, los cálculos matemáticos son los mismos, igual como trabaja la NOAA. Buenos días. Buenos días. Hemos conversado y hemos escuchado sobre el niño y ya sabemos cuáles son las consecuencias que hemos tenido. Nos has adelantado que hay una posible alerta de niña, ¿no? ¿Qué sucedería y cuáles serían las consecuencias si finalmente se da la niña, ¿no?, aquí en el Perú, ¿no? Bien, permítame retroceder un poquito. En principio, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro diagnóstico, en qué condiciones estamos en este momento, ¿no?, nosotros, para poder recibir algo, ¿no? Obviamente, si estamos con defensas bajas, nos va a afectar cualquier bacteria, ¿no? Pero si tenemos buenas defensas, la bacteria llega a nuestro cuerpo y como si nada, ¿verdad? Como el TBC, ¿no? Que todos tenemos, dicen que todos tenemos el virus, pero no nos afecta porque todos estamos protegidos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico está perfecto. Pero si estamos débiles, el mismo virus que tiene mi compañero, mi colega, me va a afectar. Entonces, en principio tenemos que analizar eso, ¿no? ¿En qué condiciones estamos? ¿Qué tan vulnerables estamos ante tal evento? O ante tales cambios de los parámetros de un evento, en realidad. Porque el peligro no es el niño. El peligro son los cambios en los parámetros físicos que afectan en el clima, ¿no es cierto? Ese es el peligro. Entonces, ese es uno, el diagnóstico en las condiciones actuales. Y dos, que tenemos que analizar la magnitud del evento, ¿no? Porque el evento es débil, es moderado, es fuerte, ¿sí? Eso tenemos que analizar. Ahora, las condiciones
de octubre, nosotros finalizamos el mes de esta manera. En la zona ecuatorial, todavía ligeramente frío, pero todavía aún no declarado como niña. Sin embargo, sus modelos de la NOAA dicen que en su zona 3-4 ellos van a tener una niña, ¿no? Ellos no lo declaran como niña aún, por si acaso. Mis modelos dicen, ponen en sus reportes, ¿no? Nosotros todavía igual no tenemos niña, ¿no? Pero sí vamos a estar alertas, atentos a los cambios que se dan aquí y en toda esta franja ecuatorial y dentro de la zona 1+2. Porque ya estamos más atentos, monitoreando más variables, ¿no? Entonces, ¿cómo han estado estas condiciones, para darles el ejemplo de octubre, con respecto a otras niñas, ¿no? Ahora, estamos viendo solamente en la parte superficial. Yo les decía que también tenemos que ver la columna de agua, ¿no? Porque esto nos va a decir este evento qué tan intenso, persistente en el tiempo y en el espacio también se va a desarrollar este evento cuando arribe a nuestras costas, ¿no? Si es que lo hacen. Y, por ejemplo, yo les mostraba en el 2007, ¿no? En el 3-4 y en el 1+2, ¿no? Estuvo en el mismo mes, todos son del mismo mes, del 2007. Y el 2007, no sé si se acuerdan, fue un año frío. Yo me acuerdo que las clínicas estaban llenas en ese tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el año 2010. Tanto en la zona ecuatorial como en la zona de Perú, frío, niña. Sin embargo, aquí, en el 2011, ellos estaban declarados como niñas, ya está influenciando esto sobre el clima de ellos, pero nosotros todavía, ¿no? Y este es el 2016, que ellos han declarado algunos meses como niña. Aquí está, por este enfriamiento en esta zona, que se mantuvo en 5 meses, y nosotros estábamos en condiciones normales. Y esto es la actualidad. Esto, a nivel de superficie, ¿se asemeja a alguno de estos eventos en el mismo mes? No, estamos, ¿no? No les he presentado el gráfico por debajo de la columna porque es un poquito que hay que abstraernos un poquito más, pero les comento. O sea, ahorita por debajo de la columna, en los 200 metros de profundidad, es análogo. Está ligeramente fría, está con 1 o 2 grados por debajo de lo normal, pero no está tan intensos como estos que llegaron a 4 grados, 5 grados por debajo de lo normal. Por eso que si nosotros vamos a estar atentos a una niña débil, de la magnitud, la menor, con los datos hasta el momento, ¿no? Eso es lo que les tengo que aclarar, por eso les digo que revisen siempre mensualmente, ¿no? Cuando hay cambios rápidos, nosotros hacemos las reuniones, eso me olvidé de comentarles, nosotros hacemos las reuniones mensualmente, religiosamente, todos los primeros días, la primera semana de cada mes nosotros nos reunimos. Pero cuando hay cambios, vemos cambios de días, ya nos estamos reuniendo quincenalmente, ¿no? O a veces hay reuniones extraordinarias y ahí estamos cambiando el comunicado oficial, ¿no? Ok, última pregunta antes de pasar a la siguiente ponencia. ¿No hay? Ahí está. Buenos días. Buenos días. Una consulta. Más allá de estas recomendaciones importantes que ustedes dan y que van a permitir, digamos, al Estado tomar las acciones, ¿no?, necesarias, considerando la última experiencia en este verano, por ejemplo, ustedes han hecho recomendaciones para, digamos, de alguna manera superar estos inconvenientes que hubieron, que más allá de la afectación por lluvias, digamos, hubo, por ejemplo, los ríos se desbordaron, ¿no? Yo leía, por ejemplo, que en países vecinos, para atenuar esta situación, los cauces de los ríos los habían desviado hacia otras zonas para atenuar y evitar las inundaciones. ¿Se han hecho algunas recomendaciones al respecto? Ya, estas recomendaciones salen generalmente desde las áreas técnicas del INDECI y del CENEPRED. Si bien es cierto, ellos pertenecen al ENFEN, ¿no?, pero ellos, como instituciones, son los que, en el caso particular, por ejemplo, del CENEPRED, son los que hacen los análisis de vulnerabilidad, ¿no? De acuerdo a cada peligro, analizan la vulnerabilidad en una zona, ¿no?, y ellos entregan sus mapas de riesgo. Son ellos los que entregan esas recomendaciones.
¿no? También algo que me olvidé de comentarles es que ustedes han escuchado mucho del COEN, ¿verdad? Entonces, este COEN se activó el año pasado, ¿no? Y se reactivó nuevamente este año por el niño costero. Ahí también nacen las recomendaciones, porque ahí también participa el CENEPRED y el INDECI. El INDECI y el CENEPRED son los que hacen las recomendaciones, el INDECI, porque obviamente ya es el que saca las estadísticas de los daños de las zonas de emergencia, ¿no? Y el CENEPRED son los que hacen los análisis de riesgos, como les digo, de acuerdo al tipo de peligro. Ok, vamos a finalizar esta sesión aquí. Un fuerte aplauso para la ingeniera y vamos a dar paso a la nueva sesión. Gracias.